Bueno. Hola doctora, buenas tardes. Sí, se la escucha ¿Cómo te bien. va? Bien. Bien. A ver, están ingresando, ¿no es cierto? ¿O ya hay gente? 18 tengo, 20. Sí, Bueno, todavía falta que vos ingresen. decime si querés esperar un ratito o querés que empecemos, no sé. Si quiere esperamos un poquito más, que faltan que entren algunos todavía. Ah, bueno. Bueno, voy apagando la cámara mientras Bueno, yo y me pauso acá. avisas. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Un día ventoso hoy, la verdad, que calorcito pero ventoso. Yo ahora ya me puse el chat así al costadito. Cualquier duda, me consultan por el chat si quieren que repita algo, que aclare algún punto. Y así vamos aprovechando el espacio. Bueno, ahora vamos a ver entonces, digamos, vamos a empezar con las instituciones que están vinculadas al incumplimiento inimputable, porque ustedes ayer en la clase plenaria vieron todo el tema de la mora, ¿sí? Y vieron esa parte final, ¿no es cierto?, que hace a los efectos de la mora, que dice básicamente que para eximirse, ¿no es cierto?, liberarse de los efectos de la mora, el deudor deberá probar que no le es imputable. Entonces, cuando decimos que no le es imputable, eh, le damos distintas opciones. Eximentes. ¿Qué eximentes el deudor puede probar o acreditarle frente a la demanda del acreedor y probar por qué no cumplió o por qué no pudo cumplir? ¿Sí? Obviamente, bueno, si como se le presume su responsabilidad frente al incumplimiento, como vieron ayer en la teoría del incumplimiento, se le va a presumir la responsabilidad en el ámbito obligacional y eso hace que él tenga que desvirtuar esa presunción, sea probando que fue diligente en las obligaciones que así la permiten, cuando las obligaciones, hay algún tipo de obligaciones donde es suficiente probar que fue diligente, como por ejemplo las obligaciones de los que involucran a los profesionales médicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son obligaciones de medios, pero eso después lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que la gran eximente, para desvirtuar esa presunción de responsabilidad, va a ser una de las eximentes más importantes, es la prueba del caso fortuito. En realidad nosotros tenemos dentro de este incumplimiento inimputable varias instituciones que se pueden alegar para desvirtuar esta presunción. No cumplí porque ocurrió un caso fortuito, y en ese caso, si yo alego un eximente, debo probarlo, ¿sí? Es decir, tanto la carga de los factores de atribución como la carga de los eximentes corresponde a quien lo alega, ¿no? Salvo en algunos casos donde la ley va a presumir la culpabilidad o va a presumir la responsabilidad. Bueno, hay una inversión en ese caso de la carga probatoria, pero los eximentes siempre hay que probarlos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la prueba del caso fortuito, tenemos también la teoría de la imprevisión, como un eximente o una institución que me permite utilizar en algunas circunstancias, que después nos vamos a dedicar a ese tema y van a tener oportunidad de profundizar en la teoría de la imprevisión. Y también en la órbita contractual está el tema de la imposibilidad de pago o imposibilidad de cumplimiento. Hoy vamos a hablar de estas dos instituciones, es decir, el caso fortuito y la imposibilidad de pago o imposibilidad de cumplimiento. El caso fortuito lo tienen definido en el artículo 1730. Es aquel hecho que no ha podido ser previsto por las partes o que aún, en el caso contractual, ¿no es cierto?, aquel hecho que no ha podido ser previsto o aún previsto no ha podido ser evitado. En ese sentido, el artículo 1730 lo define de esa manera: se considera caso fortuito fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. En realidad lo que trata, este es un concepto parcial de la idea del caso fortuito,
También el artículo va a decir que a los efectos del derecho civil, el caso fortuito y la fuerza mayor son sinónimos. Fíjense, también el caso fortuito fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Entonces, este artículo 1730 es para profundizar un poquito, analizar cada una de estas expresiones, ¿no? Primero, los caracteres del caso fortuito. Habla de hecho que no ha podido preverse o previsto no ha podido evitarse. Es decir, un caso fortuito tiene que ser imprevisible, de acuerdo a 1730, inevitable. Pero no solamente esas dos características. Hay otras características que se agregan para poder configurar la figura del caso fortuito que han sido sostenidas durante muchísimo tiempo en forma unánime por la doctrina y por la jurisprudencia, que además de que sea inevitable, imprevisible, tiene que ser sobreviniente a la relación obligacional, es decir, no debe existir al momento de la formalización del contrato o al momento del nacimiento de la obligación, sino que tiene que ser posterior al nacimiento de la obligación, posterior a la celebración del contrato. Actual, eso significa que en el momento en que debo cumplir con la prestación, el caso fortuito me está generando un impedimento para poder cumplir, ¿sí? Irresistible, es decir, por más que trate de superarlo, o insuperable, por más que trate de superarlo con todos los medios posibles, no es posible trascender esa situación. Por eso las características que vinculan al caso fortuito son cuestiones objetivas, concretas, no dependen de la voluntad del sujeto, ¿sí? Inevitable, imprevisible, sobreviniente de la obligación, actual, insuperable, irresistible, ¿sí? Ajeno al riesgo o la actividad. ¿Esto por qué es importante como carácter? Porque vamos a ver que en algunas cuestiones puntuales, cuando es un caso fortuito dentro de una actividad riesgosa o considerada riesgosa por las circunstancias o naturaleza o los medios empleados, no se exime de responsabilidad. Pero paso a paso vamos a ir viendo en qué casos no se exime. Entonces, 1730 es un concepto general de caso fortuito que se aplica tanto para la órbita contractual como para la extracontractual, y los caracteres, ¿sí? Puntualmente, fíjense que en la órbita contractual se aplica, hay dos artículos concretos que se aplica en cuanto al caso fortuito como imposibilidad de cumplimiento, imposibilidad de pago. Y para eso está el 955. Si vamos al 955, van a ver que habla que hay imposibilidad de pago cuando el incumplimiento se hace imposible sin que el deudor sea responsable, debido a un hecho extraordinario que reúne los caracteres del caso fortuito. 955. Vamos a ir al artículo 955. Imposibilidad de cumplimiento o imposibilidad de pago, porque nosotros hablamos de pago como sinónimo de cumplimiento, ¿verdad? En el Código de Vélez, bueno, hablábamos de imposibilidad de pago y había distintas reglas aplicables a esa imposibilidad si se trataba de una obligación de cosa cierta, o de género limitado, o obligación de género, ¿no? Bueno, hoy se hace un tratamiento más genérico en este sentido, que igual estas excepciones o estas aplicaciones van a ver que aparecen en otros artículos. Y dice 955, definición. Imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta, definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, esa imposibilidad se debe deber, ¿no es cierto?, debe obedecer a la presencia de un caso fortuito o fuerza mayor, exime la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviniente debido a causas imputables al deudor, si la imposibilidad se debe a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en
la de pagar indemnización de los daños causados. Esto quiere decir que este 955 va a diferenciar cuando la imposibilidad de pago o la imposibilidad de cumplimiento tiene que ver con un hecho extraño a la responsabilidad del deudor, es decir, el deudor no es responsable de la aparición de esa situación, de esa imposibilidad objetiva sobreviniente, y debe reunirse, ¿no es cierto?, los caracteres del caso fortuito, por eso dice producida por un caso fortuito fuerza mayor, que a los fines del Código Civil, caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos. Por otro lado, en la segunda parte dice, si esa imposibilidad de pago se debe a la responsabilidad del deudor, es decir, el deudor es responsable porque no conservó, debía entregar una cosa y no la conservó o no tomó las medidas de conservación necesarias para, que es un deber de conservación que pesa por el deudor, es sobre el deudor, perdón, y que debe aplicarlo y cumplirlo a los fines de poder entregar la cosa en el mismo estado en que se encontraba al momento de la celebración de la obligación, la celebración del contrato. Bueno, si por omisión de las medidas de conservación la cosa se pierde bajo la responsabilidad del deudor, entonces debe entregar el equivalente en dinero de esa prestación, es decir, más los daños y perjuicios, ¿sí? Por eso dice, modifica su objeto y se convierte en una obligación de indemnización de daños causados. O sea, si se pierde totalmente, deberá pagar el equivalente en dinero de la prestación más los daños y perjuicios, y si se pierde o se deteriora parcialmente, puede pagar o el equivalente en dinero de la prestación más los daños y perjuicios, o también puede ocurrir que depende si se trata de una obligación de dar cosas ciertas para transmitir un derecho real, el adquirente acepte la cosa deteriorada con disminución del precio pactado. Pero esas cuestiones 955. Esas cuestiones después las van a ver cuando veamos el régimen de obligaciones de dar cosas ciertas, ¿no? Para transmitir derechos reales o para restituir a su dueño. Bien, entonces, tenemos por un lado en la órbita contractual, tenemos el 955 y el 956, para el incumplimiento contractual. Hace alusión al caso fortuito, la imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Fíjense que el 956 habla de imposibilidad temporaria. Esto quiere decir que puede ser que aparezca un caso fortuito que en el momento no puedo cumplir con la obligación, pero sí lo puedo cumplir tardíamente. Básicamente, esto un poquito para entenderlo y ver en qué situaciones esto es posible, el cumplimiento tardío de la obligación, un poquito ver cuáles hechos, ¿no es cierto?, se consideran caso fortuito. Van a ver que ustedes, en lo que es el trabajo de doctrina y jurisprudencia durante muchos años, se ha clasificado los casos fortuitos básicamente como hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Los hechos de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, una sudestada, un tsunami, ¿sí? Es decir, una nevada importante en un lugar donde habitualmente no hay nieve, porque, por ejemplo, en Bariloche, si es una temporada invernal, el hecho que se esté nevando o que esté nevando no configura caso fortuito porque es una situación común en la zona, ¿no es cierto? Pero quizás acá, si se produce un temporal de viento y nieve en Mar del Plata, que no suele ocurrir cada muchísimos años, bueno, a veces eso sí se puede considerar caso fortuito si eso impide que la gente pueda trasladarse hasta el lugar donde se había pactado para la entrega de la cosa, para el cumplimiento de la obligación. O una gran sudestada con alerta meteorológico decretada oficialmente, por ejemplo, donde Defensa Civil dice que no salgan de sus casas, porque están las calles cortadas, inundadas, o no hay luz en determinados sectores. Bueno, esas situaciones se puede apelar a esta figura de un caso fortuito transitorio, temporario. ¿Por qué? Porque después pasa la tormenta y quizás no puedo pagar ese día, pero sí puedo pagar al día siguiente o al otro día cuando el impedimento cesa. Ahora bien, esto es siempre que la obligación sea susceptible de cumplimiento tardío, ¿sí? Porque a veces hay algunas obligaciones, sobre todo las que se les llama con plazo esencial,
no son posibles de cumplimiento posterior. Simplemente, si no cumple por culpa del deudor o es responsable del deudor, deberá indemnizar daños y perjuicios. Y si no se debe a la culpa del deudor, se produce como el eximiente de la responsabilidad. Pero, ¿esto a qué se refiere? Todo esto que estoy diciendo se refiere al artículo 956, ¿sí? 956 dice: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria, de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial. ¿Vieron? Ayer dentro de lo que es mora, vieron los tipos de plazo, y también cuando vimos tiempo del pago, también estuvimos viendo algo de los plazos, la importancia de los plazos. El plazo esencial básicamente es un plazo donde el momento o el tiempo en que debía cumplirse la obligación era un factor determinante para que naciera esa relación obligacional en interés. Básicamente el interés del acreedor recae sobre ese plazo, sobre ese momento de cumplimiento. O cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Es decir, cuando, si no se cumple en el tiempo acordado, se frustra el interés del acreedor. El acreedor ya no le interesa un cumplimiento tardío porque no le sirve, porque no le sirve a su interés. Para poder entender esto, podemos ver, por ejemplo, el artículo 1084. 1084, que tiene que ver, ya está en la parte general de contratos, 1084, vamos a ir al 1084. Y vamos a ir puntualmente a configuración del incumplimiento. 1084, configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es esencial a la finalidad del contrato cuando, y hay varios incisos. Bueno, por ejemplo, vinculados al tema que estamos hablando, el inciso A dice: el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. B, el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. Esto significa que el cumplimiento en el tiempo oportuno es condición, es fundamental para sostener el interés. Fíjense que también está el 1090, frustración de la finalidad, ¿sí? La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, ¿sí? 1090. Bueno, ahí también, cuando el incumplimiento frustra la finalidad que se tuvo en cuenta, se tilda, dice, no sé qué será. Yo supongo que ahora volvió. A mí me salió un cartelito de inestabilidad en la señal. Yo estoy lo más cerca de la ventana posible. Por el wifi hasta ahora anduvo bien, por eso me pongo en este lado. Pero bueno, esperemos que no se corte. Capaz que es un tema ya ajeno a mi voluntad, y esto tiene que ver con la señal de la zona, ¿no? Bueno, sigamos. 1084 entonces. 1084, lo que les estaba diciendo era el inciso A y el inciso B. Y el 1090 respecto de la frustración de la finalidad. A veces el incumplimiento fuera de término se frustra la finalidad que tuvo en cuenta en la celebración del contrato, entonces esto también hace a esta situación. Fíjense que nosotros hoy decíamos el tema de la imposibilidad de cumplimiento en la órbita contractual, bajo este paraguas del 1730, ¿no? Que es 1730, que es el concepto de caso fortuito, es un paraguas, un concepto, porque en realidad, en cuanto a la metodología del código, ustedes vieron, creo que lo hablamos en la primera clase, que hay una parte general que tiene que ver con la parte de responsabilidad civil, función preventiva, función resarcitoria y demás, y eso es aplicable a todo el código. Bueno, obviamente dentro de la prelación normativa se aplica esa parte general a todo el código, salvo las disposiciones especiales que algunos artículos en particular
digan otra cosa o planteen excepciones. Entonces, siguiendo con este 955, que es la imposibilidad de cumplimiento en la órbita contractual, tenemos que ver un poquito también el 755. 755, que tiene que ver con los riesgos de la cosa en las obligaciones de dar cosas ciertas. Entonces ahí, puntualmente, si vamos al artículo 755, van a ver que dice que para los riesgos de la cosa se va a regir por las normas referidas a la imposibilidad de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Si es con culpa del deudor, debe indemnizar el equivalente en dinero de la prestación, menos daños y perjuicios, y si fuera sin culpa del deudor, la obligación se disuelve porque se extingue, ¿sí? Se libera el deudor del cumplimiento. Artículo 755, riesgos de la cosa. Vayan anotando estos artículos relacionados porque sirven para comprender las aplicaciones de estas instituciones, ¿no? 755, riesgos de la cosa. El propietario soporta los riesgos de la cosa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Acá se aplica un principio donde se establece que las cosas crecen o perecen para su dueño. Si la cosa se pierde para su dueño, ¿sí? Los casos de deterioro o pérdida con o sin culpa se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento, lo que estábamos explicando, ¿sí? Por eso es congruente con este 955 que aclara cuando ese incumplimiento se debe, la pérdida de la cosa se debe a la culpa del deudor por falta de conservación o se debe a un caso fortuito, ¿sí? Algo ajeno, extraño a las partes, ¿sí? Sobreviniente a la obligación, insuperable, irresistible. Una imposibilidad objetiva que no tiene que ver con el aporte, ¿no? O la conducta del deudor. Después hay otros efectos cuando interviene la conducta del deudor ahí. Bien, después también otro artículo que se vincula con esto, con la imposibilidad de cumplimiento, es el artículo, en el caso de las obligaciones de género, del 763. 763. El 763 es un artículo de excepción, porque se va a referir a que el género nunca perece, entonces en las obligaciones de género nunca se va a poder liberar por caso fortuito, antes de la individualización de la cosa. Es decir, obligaciones de género, el 762 va a decir que en principio, la obligación de género consiste en entregar una cosa identificada por su especie o por cantidad. Entonces, el 762 va a definir lo que es el concepto de obligación de género, y el 763, que ahora vamos a ir, fíjense, obligaciones de género, individualización, determinadas por su especie y cantidad, ese es el concepto, no importa porque después lo vuelven a ver. Y el 763 es lo que se vincula con esta institución, que dice que antes de la individualización de la cosa, el caso fortuito no libera al deudor. ¿Esto por qué? Porque el género nunca perece, siempre va a estar obligado a entregar la cosa prometida, si están individualizadas por su género. Por eso no puede invocar un caso fortuito. Una vez que está individualizada la cosa, que ya se sabe cuál de las cosas identificadas por su género va a ser la que se va a entregar al acreedor, luego de la individualización de la cosa, se aplican las reglas de la obligación de dar cosas ciertas. 763. Bien. ¿Qué otros casos de aplicación tiene el tema de la imposibilidad de pago o imposibilidad de cumplimiento? Dentro de la categoría de obligaciones alternativas, cuando se obliga a entregar una de entre varias prestaciones, ¿sí? Es decir, en la obligación alternativa se individualizan varias prestaciones, pero la obligación consiste en entregar una de esas varias que están identificadas. Para que se produzca la liberación total del deudor, deben perderse todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa. ¿Por qué? Porque se pierde una, por principio de concentración, la elección va a recaer sobre alguna del resto, de las que han quedado, ¿sí? Entonces, para que exista realmente una imposibilidad de cumplimiento
que exista realmente una liberación por parte del deudor del cumplimiento de la obligación, deben perderse todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa. ¿Dónde está? eh, ahora leo el chat, esperen un poquitito. ¿Dónde está lo que estoy diciendo? Artículo 781, inciso D, 782, también inciso D. Esto se refiere a la obligación alternativa regular o irregular. Aquella si la elección estaba en cabeza del deudor o si la elección de la cosa estaba en cabeza del acreedor. En ambas situaciones dice, se libera si se pierden sin responsabilidad del deudor todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa. Acá dice, en aquellos contratos donde el locador pone en el contrato la responsabilidad por caso fortuito del inmueble. Podría ser abusivo, lo digo por el 755. Esperen un segundito, eso, ahí ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, así que después lo voy a contestar. ¿Podría dar un ejemplo de este caso? ¿De qué caso? ¿Del 1084 se referían? No sé si pone la responsabilidad del locatario. Ahora, ahora vamos a ver el tema de las excepciones. Esperen un segundito que ya vamos a entrar en eso, ¿sí? Para no desviarnos del tema. Entonces, estábamos en la imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? En la órbita extracontractual, obviamente, la prueba del caso fortuito, decíamos que podían ser hechos de la naturaleza o hechos del hombre. Dentro de los hechos del hombre, como situaciones que configuran el caso fortuito, podían estar los hechos del príncipe, que se llamaba decreto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros vivimos a partir del 20 de marzo la declaración de la cuarentena, ¿no es cierto?, del aislamiento obligatorio, bueno, y todas las medidas que tuvieron que ver con la emergencia sanitaria frente al contexto de pandemia, bueno, y eso fue una situación imprevisible e inevitable, ajena a la voluntad de las partes, sobreviniente a relaciones contractuales previas, bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con este contexto de pandemia ha afectado las relaciones contractuales que se generaron antes de la declaración del aislamiento preventivo y obligatorio, ¿verdad? Entonces, ese decreto del Poder Ejecutivo configura un caso fortuito y se puede invocar como caso fortuito para justificar el incumplimiento de determinadas obligaciones en función de distintos tipos de contratos que pueden haber surgido o que estaban vigentes en el momento de la aparición, ¿no es cierto?, de este decreto. Lo mismo ocurre a veces también como hechos del hombre, y así lo ha considerado la jurisprudencia en varias ocasiones, el tema de las huelgas repentinas, también hace que un fabricante no pueda entregar la mercadería que tenía prevista porque todos los obreros en una determinada etapa del circuito de producción hicieron una huelga repentina. Pero bueno, en ese caso, para que se considere caso fortuito, tiene que ser algo que es repentino, imprevisible, que no era una consecuencia de intentos de conflictos o una consecuencia de frustraciones de conflictos previos, porque en muchos casos llegar a la huelga hace que sea una medida de fuerza extrema frente a pedidos y frente a distintos intentos de resolver cuestiones de los empleados o de ciertos sectores de una planta industrial, por ejemplo, con el dueño de la empresa o con su empleador. Entonces, esas frustraciones, y es como consecuencia de la falta de respuesta, bueno, ahí fue más reticente la jurisprudencia en ese sentido, considerar las huelgas en caso fortuito, porque podían ser previsibles para el empleador, que eso podía ocurrir si no escuchaba los reclamos de sus empleados o de sus obreros. Entonces, a ver, estábamos entonces en los casos que se conocen como más comunes respecto de los hechos que pueden configurar un caso fortuito, ¿sí? Si nosotros estamos en el 730, por eso este concepto, fíjense, en el 730 dice, el caso fortuito fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. ¿Por qué? Porque
muchas veces hay disposiciones donde dice que no se exime por caso fortuito. Por ejemplo, le acabo de nombrar el 763, donde antes de la individualización de la cosa, por tratarse de una obligación de género, por ejemplo, entregar un caballo. Y no está individualizado ningún caballo en especial, ni está determinado un caballo dentro de una determinada área, o caballos que estén dentro del campo de determinada persona. Si la entrega, si la obligación está designada o indicada únicamente por su género, la entrega de un caballo, el género nunca perece. Entonces, antes de la individualización de la cosa, no se va a liberar probando que apareció un caso fortuito, o sea que es imposible de pagar por el caso fortuito. Fíjense que decíamos que, bueno, caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos en el derecho civil y no es un tema menor hacer esta aclaración, no está de más, siempre en el derecho civil, tanto en el Código de Vélez como en el actual Código, fuerza mayor y caso fortuito son sinónimos a los efectos jurídicos. ¿Por qué digo esto? Porque en el ámbito del derecho laboral sí se hace distinción del caso fortuito y de la fuerza mayor, y por eso se ha regido en el derecho laboral, y hay un vínculo que ahora vamos a ver respecto de en qué casos se responde por caso fortuito, las excepciones. Se ha aplicado la teoría de Exner. ¿Qué es la teoría de Exner? Que para que se exima, es una teoría que se aplica en el derecho laboral, el hecho extraordinario, además de ser extraordinario, para poderse invocarse como eximente, debe ser externo a la actividad, público y notorio. ¿Esto qué quiere decir? Que un accidente de trabajo dentro de una empresa, que se produce un incendio o la explosión de una caldera, para que el empleador se exima de pagar la indemnización correspondiente por accidente de trabajo, el caso, el hecho extraordinario, debe ser por fuerza mayor extraña a la actividad o extraño al trabajo. Por eso dice externo a la actividad. Y por eso uno de los caracteres del caso fortuito, ya les dije al comienzo, que debe ser extraño al riesgo de la causa de la actividad, porque si realiza una actividad debe responder por los daños que causa esa actividad. Fíjense en el artículo 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo, va a decir que esta ley no se aplica a los accidentes de trabajo o a las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. Esta fuerza mayor extraña al trabajo es distinta del concepto de caso fortuito tradicional, ¿no? Esta fuerza mayor extraña al trabajo es la que debe considerarse dentro de este tema de la teoría de Exner, con los requisitos de externo a la actividad, hecho extraordinario, público y notorio. ¿Sí? El ejemplo del 763 ya lo di, el tema del caballo, ¿sí? O de la vaca, el que ustedes quieran. Bien. Bueno. Entonces, seguimos con este tema del caso fortuito, ¿verdad? Hablamos de que es una gran eximente, que reuniendo todos estos requisitos puede el deudor eximirse de la responsabilidad obligacional, del incumplimiento obligacional, y en la órbita extracontractual se va a liberar de pagar los daños y perjuicios si se deben a un caso fortuito. Ahora bien, fíjense, el artículo 1733 dice: responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Cuando habla de responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, en varias ocasiones, y el 1732 también, porque yo les estoy hablando en forma conjunta, ¿no? El 955, 956, les digo para la órbita contractual, pero no nos olvidemos que ya habíamos hablado al comienzo, creo que en la primera clase hablábamos de
la unificación de las órbitas contractual y extracontractual en materia de responsabilidad civil. Entonces, nosotros a veces marcamos algunas diferencias en lo contractual y en lo extracontractual, porque obviamente hay una unificación en muchas instituciones, pero en otros aspectos se mantienen algunas diferencias, como por ejemplo la fuente. La fuente es contractual o obligacional, o la fuente es un hecho ilícito donde se viola el deber genérico de no dañar a otros, ¿no? Entonces ahí tenemos una diversidad que hace a la fuente de la obligación de reparar. Y hay algunas otras diferencias en lo contractual como en lo extracontractual, como en el caso de la relación de causalidad, que hay un artículo especial para la previsibilidad contractual y que se difiere de la extensión del resarcimiento en general, ¿no? Pero bueno, simplemente les quiero comentar que, por ejemplo, el 1732 es un artículo congruente con el 955, 1732. Y dice imposibilidad de cumplimiento. El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva, absoluta, no imputable al obligado. O sea, en realidad lo que se está haciendo acá es repetir un poco el concepto que ya dio el 955. Simplemente, como estamos hablando de unificación de órbitas, el tratamiento del caso fortuito es común, o de la imposibilidad de cumplimiento es común a los dos ámbitos, al extracontractual, cuando se refiere a un hecho ilícito, como al incumplimiento obligacional. Bien, entonces ahora sí vamos al artículo 1733, que merece un análisis más detallado, ¿no es cierto? Donde ahí sí se ven casos concretos en cada uno de los incisos. Acá plantea cuándo, a pesar del caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor no se libera. Cuando, a pesar de probar el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, no puede liberarse de la obligación o no se exime de la responsabilidad. El 1733 dice, aunque ocurra el caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. Inciso A. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a dos modalidades dentro de las cláusulas contractuales. Una es el pacto de garantía, donde el deudor asume que, aunque ocurra cualquier hecho que configure un caso fortuito, va a responder igual. Es decir, pacto de garantía asume que siempre va a responder, aun cuando ocurra cualquier hecho que pueda ser considerado caso fortuito. O sea, todos los casos fortuitos posibles. O cláusula de responsabilidad. Cláusula de responsabilidad es distinta al pacto de garantía. El pacto de garantía asume cualquier hecho que pueda ser considerado caso fortuito. O sea, asume que siempre va a responder. O en el cumplimiento de la obligación tal cual ha sido pactada, o por su equivalente en dinero de la prestación más daños y perjuicios en caso de incumplimiento. ¿Sí? La otra posibilidad de asumir la responsabilidad frente al incumplimiento es la cláusula de garantía. No, pacto de garantía, cláusula de responsabilidad, perdón. Pacto de garantía, todos los hechos posibles, susceptibles de ser considerados caso fortuito. Y la cláusula de responsabilidad es cuando se asume especialmente algunos hechos, como caso fortuito. Por ejemplo, se asume que en caso de temporal, en caso de granizo, en caso de pandemia, en casos puntuales. En casos puntuales se individualizan qué hechos asume que si fueran considerados casos fortuitos, o a veces hay casos dudosos, vieron que yo les contaba recién el tema de la huelga y demás. Bueno, hay casos dudosos que la jurisprudencia, frente a las circunstancias del caso, porque cada caso fortuito se analiza en función de las circunstancias
del caso, ¿verdad? Las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, porque tiene que ver, no es lo mismo, como les ponía hoy el ejemplo, un temporal de nieve en Bariloche que un temporal de nieve en Mar del Plata, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las infraestructuras de la ciudad, el ritmo y demás, acá si ocurre una situación así, la gente no puede salir a la calle, no pueden andar los autos porque no están preparados para andar en suelos con nieve, bueno, y una serie de circunstancias que hace que no estemos en condiciones, o la ciudad no está preparada para eso, ¿no? Los sismos, por ejemplo, un sismo acá también puede ser considerado caso fortuito si hay un sismo que produce temblores en determinados inmuebles y que puede ocurrir o se pronostica que van a seguir los sismos por un determinado tiempo y que se aconseja no salir a la calle por el derrumbe y demás. Y un sismo a veces en lugares que son habitualmente, que son como algo habitual, como es el caso de Mendoza, por ejemplo, o San Juan, o algunas zonas de Chile. Pero bueno, esos lugares están las casas son antisísmicas, hay un montón de medidas que hacen que al ser una circunstancia habitual, no se consideren en algunas circunstancias un caso fortuito, que se puedan seguir realizando las actividades normalmente y pasa el sismo y pasa, porque saben que no se va a caer ninguna casa, porque están todas construidas en forma antisísmica o tienen todos los recaudos o los protocolos previstos para esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos que son dudosos por la jurisprudencia. Por eso, en algunos casos, donde la jurisprudencia no es uniforme, las partes en el contrato pueden pactar que si ocurre determinados casos, son asumidos y el deudor no se libera. Entonces, hablamos de cláusulas de responsabilidad. Se asumen algunos casos fortuitos, algunos hechos, pero no todos. Si yo asumo todos, estoy en el pacto de garantía. Eso en cuanto a este inciso A, dice, si se ha asumido el cumplimiento en que ocurre el caso fortuito o una imposibilidad de cumplimiento. El inciso B, si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. O sea, cuando la ley dice que responde por caso fortuito. Aún por caso fortuito. Uno de los casos es este que estuvimos viendo hoy para imposibilidad de pago, que es el 763. El género nunca perece, entonces nunca se va a poder invocar el caso fortuito o alegar imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? Antes de la individualización de la cosa. Otros casos de aplicación es el artículo 1201. Vamos al 1201. Que este tiene que ver un poco con algunas de las preguntas que me hicieron, por eso acá va la respuesta. 1201. Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Esto tiene que ver con las obligaciones del locador, ¿sí? Obviamente, en el caso, bueno, en el 1200 van a ver que dice entrega de la cosa, el locador debe entregar la cosa conforme lo acordado, ¿sí? A falta de previsión contractual, debe entregarse en el estado apropiado para su destino. ¿No? ¿Por qué le digo esto? Para entender a qué se refiere. El 1201 dice, conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en el estado de servir para el uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad o defecto, por su propia culpa, o sea, por culpa del locador, por algún defecto que es culpa el dueño de la cosa, o por la de sus dependientes, o por hechos de terceros, o por caso fortuito. Fíjense que se aplica acá, vinculado a las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, 755 dice que el propietario corre con los riesgos de la cosa. Es decir, las cosas crecen o perecen para su dueño. Si la cosa se deteriora para su dueño, aún por un caso fortuito, debe hacer las reparaciones necesarias, porque sobre todo en el caso de las obligaciones del locador, debe garantizarle al locatario que la cosa vuelva a estar en las condiciones en que habían sido pactados o para el destino al que fue designado en el contrato.
Por eso acá tenemos, por ejemplo, fíjense en la segunda parte, tiene coherencia con esto. Si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe o se turba el uso y goce convenido, el locatario tiene derecho a que se reduzca el canon temporariamente en proporción a la gravedad de la turbación o según las circunstancias a resolver el contrato si el deterioro es tan grande que ya ese bien no sirve para el destino al que fue objeto del contrato, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos uno de las aplicaciones donde se impide el caso de la disposición legal, ¿sí? Que no se libera por caso fortuito. 1936, vamos a ir al 1936, que tiene que ver con la posesión. 1936. Efectos en las relaciones de poder. Responsabilidad por destrucción según la buena o mala fe. Si la posesión es viciosa, responde por la destrucción total o parcial de la cosa, aunque se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a restitución. ¿Sí? Acá tenemos el 1936. Y el 1921 habla de la posesión de mala fe. La posesión de mala fe es viciosa cuando, si es de cosas muebles, fueron adquiridas por hurto, estafa, abuso de confianza, o cuando son inmuebles adquiridos por violencia, clandestinidad, abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto a aquel contra quien se ejercen. Entonces, fíjense, la mala fe se presume cuando el título es de nulidad manifiesta, cuando se adquiere de una persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas, cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el dueño fue registrado, si el diseño fue registrado por otra persona. Entonces, en el artículo 1921, que tiene que ver con la posesión viciosa, la responsabilidad es total, ¿sí? Si tiene que restituir a su dueño, debe restituir por el equivalente en dinero de las cosas sobre las cuales estaba ejerciendo la posesión viciosa y no puede alegar el caso fortuito, por eso dice, aunque se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene el derecho a la restitución. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Eso lo vamos a explicar porque el artículo 1733 también hace referencia al tema de esta cuestión de la destrucción o de la relación, la consecuencia irrelevante, ¿no? Vamos de nuevo al 1733, que son las situaciones donde debe responder aún por caso fortuito. Inciso C. Justamente acá viene este tema, ¿no? Si está en mora, ayer vieron mora ustedes. Entonces, sabemos que si el deudor está en mora, corre con las consecuencias de los riesgos de la pérdida de la cosa, ¿sí? O sea, si el deudor está en mora, no puede invocar el caso fortuito para liberarse, como regla general, ¿sí? Salvo que pruebe que la cosa igualmente hubiera perecido de haber estado en manos del acreedor. Es decir, que el caso fortuito igualmente lo hubiera afectado al acreedor, aun cuando hubiese cumplido en tiempo y forma. Fíjense, si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento. Esto es lo que se llama mora irrelevante. El deudor puede decir, sí, estoy en mora. Luego de estar constituido en mora, ocurre un caso fortuito que destruye la cosa que debía entregar. Pero por caso fortuito, no por su culpa. El caso fortuito es posterior, ¿sí?, a su constitución en mora. En principio dice, no puedo invocar el caso fortuito porque yo ya estaba en mora. Pero si pruebo que ese caso fortuito igualmente
le afectó, como es externo, objetivo, ajeno a las partes, es un hecho extraordinario, imprevisible, un hecho de la naturaleza, por ejemplo, que causa la inundación de los campos del deudor, que debía entregar unas determinadas vacas, y también los campos del acreedor, donde a través de la inundación se le murieron todas las vacas. Entonces, si prueba que igualmente las cosas hubieran perecido aún estando en manos del acreedor, ahí sí puede invocar el caso fortuito. Por eso este inciso es muy importante. Recién lo vimos para el tema de la posesión viciosa. El deudor, la persona que está ejerciendo la posesión viciosa, quiere decir aquella que está ejerciendo la posesión y que había adquirido esa cosa o estaba en posesión de ella, pero a través del uso de la violencia, ¿no es cierto? O lo había obtenido a través de medios ilícitos. Bueno, se le inicia una acción posesoria de restitución y debe restituir a su dueño. Debe restituir a su dueño la cosa sobre la cual estaba ejerciendo la posesión, y si no la tiene, porque un caso fortuito la destruyó, debe el equivalente en dinero de la prestación más los daños y perjuicios. Por eso ese artículo, que yo les decía recién, última parte del artículo 1936, para el poseedor vicioso dice, aun cuando pruebe, ¿sí?, que el que tenía derecho a restitución igual le hubiera afectado, en el caso fortuito, o la imposibilidad de cumplimiento. Esa es la misma lógica que se aplica en este punto del inciso C, ¿no? El ejemplo de las vacas y de la inundación que les estoy diciendo, ¿no? O sea, como regla general, si el deudor está en mora, no puede invocar el caso fortuito, es un efecto de la mora. Ustedes ayer vieron los efectos de la mora, ¿no? Y saben que la constitución en mora, primer efecto, abre las acciones del 730, o sea, el acreedor puede iniciar las acciones de ejecución forzada, ejecución por otro, o indemnización. Puede exigir el cumplimiento de la cláusula penal si ha sido pactada, ¿sí? No puede invocar el caso fortuito si estaba constituido en mora, salvo 1936, ¿sí? Última parte. Última parte. Los ejemplos a los que se refiere este artículo, ¿no? Los casos. Los casos. Ustedes cuando dicen los ejemplos, los casos, ¿cómo se aplica? Bueno, a veces los casos los da el propio código, plantea las situaciones, ¿no? Simplemente nosotros tratamos de explicarlo lo más claro posible, pero para que vean el juego de los artículos, ¿no? Que se aplica en una institución, en otra. Este principio también de que las cosas crecen o perecen para su dueño, que se deterioran para su dueño también. Entonces, todos estos principios son netamente aplicables en estas cuestiones. Bien, entonces, decíamos que si estaba en mora no podía invocar el caso fortuito, y otro caso donde efectivamente también es una consecuencia, un efecto de la mora, es que no puede invocar la teoría de la imprevisión. Ustedes lo van a ver después en la próxima clase, que está regulado en este código, cuando la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extraordinarias e imprevisibles, con caracteres similares a la del caso fortuito. Hay algunas diferencias, ¿no es cierto?, entre una imposibilidad de cumplimiento y una imposibilidad de cumplimiento, es decir, por destrucción de la cosa, porque la cosa desaparece, o se destruye completamente, o es puesta fuera del comercio. Fíjense que el Código de Vélez, cuando trataba la imposibilidad de pago, decía que cuando se trataba de dar una cosa cierta, había imposibilidad de pago en una cosa cierta cuando desaparece completamente, sin saber de su existencia, es destruida completamente o es puesta fuera del comercio, por alguna decisión gubernamental, un decreto, una ley posterior, lo que fuera, ¿sí? Entonces ahí, en los ejemplos concretos, donde se frustra la posibilidad de cumplir con esa obligación, y esta imposibilidad de pago es posible de imponer como eximente. Bien, sigamos al otro inciso. Fíjense que este es un artículo con varios incisos y cada uno tiene su explicación. Eran ustedes, ¿no? Bien, entonces dice, si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobreviven por su culpa. Bueno, claro, si la conducta del deudor, favoreció, ocasionó, ayudó a la pérdida de la cosa. Entonces, si hay culpa al deudor, hay responsabilidad.
por el equivalente en dinero de la prestación de lo que se haya destruido, más los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento. ¿Mm? Fíjense Profe, que sí, una pregunta. ¿Seguiría siendo caso fortuito si es por culpa del deudor? el tema es así. Una de las... No, el tema es este. Si el deudor omite el deber de conservación de una cosa, no es caso fortuito, porque si se debió su culpa no puede decir se debió un caso fortuito. Es decir, la responsabilidad es subjetiva y en este caso el factor de atribución es la culpa. Pero puede ocurrir que el deudor, al momento de contestar el reclamo o la demanda del acreedor, diga se perdió por caso fortuito, ¿sí? Y se pruebe a través de los elementos necesarios o de las pruebas pertinentes que se hayan ofrecido, que efectivamente no se configuró un caso fortuito, sino que realmente fue el deudor el que causó o que fue el responsable de la pérdida de la cosa o de la destrucción de la misma. ¿Sí? Es decir, el caso fortuito no se configuró, no es externo a las partes, no es, en este caso no sería una valoración objetiva, sino que ha sido motivado, un caso fortuito entre comillas, ¿no? No es el caso fortuito. Un caso fortuito que invoca al deudor para querer liberarse, pero en realidad la pérdida se debió a su culpa. ¿Mm? A eso se refiere, situación. Gracias. No sé si sí. Después, fíjense el inciso F, si está obligado a restituir como consecuencia del hecho ilícito. Este tema, este artículo, que está obligado a restituir como consecuencia del hecho ilícito, tiene que ver justamente con estos ejemplos, vuelvo a decirles, porque es aplicable también a el caso del artículo 1936 y 1921 y 1919, que habla sobre el poseedor de buena fe, de mala fe y el poseedor vicioso. Entonces esos tres artículos, ahí está la diferencia en aquellos casos donde hay que restituir a su dueño, en qué casos aún responden por el caso fortuito, como es el 1936 segunda parte. A eso se refiere cuando dice obligado a restituir por un hecho ilícito, porque lo ha tomado de forma violenta o lo adquirió por hurto, robo, ¿sí? O ejerció violencia para tomar posesión, ¿sí? de la cosa inmueble, por ejemplo. Entonces, ahí resultaría aplicable estos artículos vinculados a los efectos en la relación de poder, como ejemplo. A ver, otra cuestión que les quería comentar también, fíjense que el artículo 1090, a ver si ya se los dije eso, 1090, que tiene que ver con lo contractual. Creo que sí, que es con la de la frustración del interés del contrato, sí. Bueno, fíjense ustedes, 1090, que tiene que ver con la frustración de la finalidad. Por otro lado, en el 1091, ustedes esto lo van a ver en profundidad, pero simplemente para que ustedes vean el enfoque comparado, ¿no? El 1091 va a regular la teoría de la imprevisión, que es otro eximente, que es otro instituto que se puede usar como incumplimiento inimputable. Pero, fíjense que si nosotros hacemos una diferenciación entre el caso fortuito y la teoría de la imprevisión, en principio, primero, el tema de la teoría de la imprevisión se aplica únicamente al ámbito contractual, porque van a ver ustedes en el análisis de este artículo que se refiere a qué tipos de contratos se aplica. El caso fortuito, como estuvimos viendo un régimen relacionado, imposibilidad de cumplimiento y caso fortuito. El caso fortuito se aplica tanto para la órbita contractual, como el cumplimiento obligacional, como para el incumplimiento de la responsabilidad civil motivada de un hecho ilícito. En el caso de la imprevisión, se aplica únicamente en el ámbito contractual. Ahí tenemos una primera diferencia. Yo acá les marco solo las diferencias. ¿Por qué? Porque después ustedes van a ver el análisis de esta institución en forma concreta, ¿no? Pero también, fíjense, ¿qué tienen de común?
que sea extraordinario, porque el 1091, la teoría de la imprevisión, dice cuando la prestación se haya tornado excesivamente onerosa por causas extraordinarias e imprevisibles. Entonces, extraordinario e imprevisible tiene caracteres similares al caso fortuito, sobreviniente de las partes, por supuesto, ¿no? Es decir, causas extraordinarias e imprevisibles que van a modificar, o va a hacer que la prestación se torne excesivamente onerosa, porque se han modificado las bases del negocio jurídico, las circunstancias que estaban vigentes al momento de la celebración del contrato. Entonces, imprevisible, las partes no pudieron prever algo extraordinario e imprevisible. ¿Cuál es la otra diferencia con el caso fortuito? Que el caso fortuito puede derivar en una imposibilidad de cumplimiento absoluta. Ustedes vieron que podemos ver, hasta ahora, de lo que vimos, que puede haber una imposibilidad temporaria y una imposibilidad absoluta. Si hay una imposibilidad temporaria y es susceptible de cumplimiento posterior, no hay ningún problema. Cuando cesa el impedimento, cuando se termina el caso fortuito que me impide en el momento cumplir con la prestación. Si yo puedo, cuando cesa el impedimento, cesa la situación climática que me privó, ¿no?, de poder cumplir en tiempo y forma, entonces, en ese caso, cuando cesa el impedimento, puedo cumplir tardíamente. En los casos que la obligación sea susceptible de cumplimiento tardío y que no esté relacionada con una obligación con plazo esencial. Por ejemplo, si yo contrato un determinado servicio para una reunión en forma puntual, un determinado día, una determinada hora, esa es una obligación con plazo esencial. Si no llega ese día, esa hora, ya no me sirve. Tengo que resolverlo de otra manera y no me sirve que a los 3, 4 días o al día siguiente venga el deudor a cumplir con la entrega del servicio al que le pedí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de obligación con plazo esencial. La obligación con plazo esencial estaba definida en el Código de Vélez, ¿no? Hacía referencia a la nota, en su caso el 509, donde el tiempo en que debió cumplirse la obligación era un factor determinante para el interés del acreedor. Y ahora se vincula con este 1084 que yo les comenté al comienzo. Ahora bien, ¿qué pasa si es susceptible de cumplimiento tardío? Una obligación de dar sumas de dinero. Si yo no lo puedo cumplir debido a un caso fortuito, pero sí puedo cumplir tardíamente la entrega de la suma de dinero al acreedor, entonces, ¿para qué me va a servir? Para liberarme de las consecuencias del incumplimiento. Es decir, me voy a liberar de pagar intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplí en el tiempo oportuno debido a un caso fortuito. Pero sí, como es temporario, lo voy a cumplir posterior, cuando cese el impedimento, me voy a liberar de las consecuencias de la mora. Es decir, ahí, y de los daños y perjuicios que habitualmente concurrirían si hay un incumplimiento normal, sin mediar un caso fortuito como accidente. Entonces, volviendo un poquito a esta diferenciación con la imprevisión, el caso fortuito, cuando es absoluto y definitivo, destruye la cosa, ya no la puedo cumplir, porque ya no existe la prestación para ser entregada, me libero de la obligación, porque fue por un hecho extraño, extraordinario, imprevisible, inevitable, irresistible, y no tuve responsabilidad en ese caso fortuito o en la pérdida de la cosa, allí me libero en forma definitiva. Mientras que en la imprevisión lo que ocurre es una dificultad en el incumplimiento, no una imposibilidad de cumplir. No hay una imposibilidad de cumplimiento, sino una dificultad en el cumplimiento. Por eso, una de las características principales de la imprevisión es que la prestación se torna excesivamente onerosa. Y debido a la excesiva onerosidad que una causa extraordinaria imprevisible, como un cambio repentino de una política económica que hace que la aplicación de determinados índices o una alta inflación, ¿no es cierto?, se convierta la prestación en excesivamente onerosa, esta institución del 1091 permite a las partes reajustar los efectos del contrato teniendo en cuenta, primero,
velar por la finalidad del contrato y siempre velar por la conservación del mismo. Si no hay acuerdo, bueno, habrá resolución. Pero sí, lo que se prevé acá es la posibilidad de, como acción o como excepción, pérdida en reajuste. La adecuación, ¿no?, de la prestación. Esto, de todas maneras, esto es simplemente un análisis comparativo, porque ustedes van a tener la clase especial de teoría de la imprevisión, donde se va a explicar en detalle este artículo. Es decir, cuáles son los requisitos para que opere, cuándo la puedo invocar, sobre qué contratos, de qué forma, y de qué forma puedo pedir la resolución, y de qué forma puedo pedir la adecuación, ¿sí? Y a cuáles se aplica y a cuáles no. Pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, en la imprevisión, que también es otra institución de incumplimiento inimputable, ¿sí?, obedece a una prestación excesivamente onerosa debido a caracteres similares al caso fortuito, pero hay una dificultad en el cumplimiento y no una imposibilidad, como caracteriza la imposibilidad de pago del 955 o los artículos del caso fortuito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el 1730, que hacen imposible el cumplimiento o imposible la responsabilidad. Entonces en ese caso se puede eximir. La gran eximente es el caso fortuito en los términos que lo hemos analizado, ¿no? Así que bueno, lo importante, a mí me interesa que ustedes tengan bien claro estas normas, las aplicaciones que estuvimos viendo, los artículos relacionados. Tuvieron tiempo de anotar todos los artículos, se han anotado aquí en el chat, ¿sí? Acá dice sobre los incisos que explicara el 1733, esos son los casos donde se asume, a pesar del caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento, debe responder igual. Por eso, no sé, acá hay una pregunta que dice eso, sí, exactamente. Van a ver que cada uno de esos incisos obedece a estas explicaciones que les estuve dando como excepción. Son todos los supuestos donde se asume, algunos se asume por ley. La ley dice, es responsable igual, o responde aún por caso fortuito. Pero en otros casos, donde no lo dice la ley, bueno, las partes lo pueden hacer a través del pacto de garantía o a través de la cláusula de responsabilidad, donde se asumen ciertos casos fortuitos. Acá, cuando se asumen ciertos casos fortuitos, fíjense que se asumen algunos y no todos, claro, no es que no tenga posibilidad de liberarse el deudor bajo ningún concepto. Puede liberarse, pero tendrá que buscar un hecho distinto de aquellos que obligó. Por eso se habla que a veces acá hay una responsabilidad más agravada desde el punto de vista de los eximentes, porque no le alcanza a comprobar el caso fortuito común, sino que tiene que justificar un hecho que reúna los caracteres del caso fortuito y que no sean ninguno de los asumidos en el contrato. ¿Sí? Bueno, vimos toda la unidad, ¿verdad? No sé si vimos toda la unidad. No me fijé en el programa. Sé que incumplimiento inimputable es imposibilidad de cumplimiento, caso fortuito y teoría de la imprevisión. Así que lo que falta es teoría de la imprevisión, el análisis de teoría de la imprevisión, que seguramente lo van a ver el lunes, ¿sí?, en la próxima clase. Que con eso sí, se termina en las instituciones de incumplimiento inimputable. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, dejamos así. Si tienen alguna pregunta de los temas anteriores, dados por mí o dados por algún otro docente, si tienen alguna duda o alguna pregunta puntual, también la pueden hacer por el chat, a ver si podemos aclarar cualquier duda que le vaya surgiendo a lo largo de la cursada, no hay ningún problema. Así que bueno, Profesora, sí. sí, yo quiero consultar, no sé, a usted o a alguno de los chicos, si las clases quedan grabadas, porque la de ayer me la perdí, la demora. La demora está subida al canal de YouTube. Yo de casualidad la vi. Bien. De casualidad la vi porque alguien me la mandó. Y me dice, mira, Buenísimo. Ahí aclaran los chicos. así que te Genial. aviso. Que la plenaria la dio Luis Ambos. Porque las Sí, plenarias, ustedes vieron que se van rotando los profesores, ¿sí? sí. Así que en el canal de YouTube está la de Luis Ambos de Mora. ¿Está claro? Bien. Ahí me Bueno. están pasando un número. Perfecto. Bien, Listo. bien. Bueno,
Bueno, muchísimas Las gracias. clases se graban, desconozco cómo las suben y dónde las suben, pero ustedes ya después se ocupan de comunicarse, ¿no es cierto? De enviarse por ese celular a ver a dónde están las Perfecto. Muchísimas clases. gracias. Pero Buenas tardes. se van subiendo. Profe, Bueno, nos vemos. A ver, si la molestia, quería saber. Muchas gracias. Miren, hasta el cuatrimestre pasado fue por el campus. Supongo, hasta ahora tengo entendido que... así que no tengo información de que se vaya a cambiar la modalidad. Más precisiones, bueno, se les va a dar con más cerca de la fecha, me refiero, ¿no? Pero nosotros tomamos por el campus del primer y el segundo parcial sin ningún problema en el cuatrimestre anterior, así que estimo que va a ser de la misma modalidad. De todas maneras, los profesores van a ir diciéndoles las modalidades y las instrucciones, y igual previo al examen va a haber un instructivo de en qué consiste y las consignas. Así que bueno, muchas gracias, que tengan una buena tarde, hasta luego, chao.